Buenas tardes a todos, a los presentes y también a los que nos están siguiendo online. La verdad es que me hace mucha ilusión, bueno, en realidad nos hace, porque hablo en nombre del club, inaugurar este sexto seminario de pensamiento político de la mano del profesor Brahim. Sexto seminario que podemos hacer gracias a la Fundación Konrad Adenauer, así que desde aquí también les damos las gracias por este apoyo continuo en estos años. El profesor Graeño es profesor de teoría política en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Él se licenció en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, luego realizó su tesis doctoral en ciencia política en la Autónoma de Madrid y su director de tesis fue Ángel Rivero, que es un gran amigo de esta casa. Y como a Guillermo le parecía poco un doctorado, a algunos nos cuesta la vida, pero a él le parecía que quizás no era suficiente, hizo un segundo doctorado en filosofía en Italia, en Módena. Ha sido investigador en Toronto, en París, en Roma, ha dado clases y conferencias en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, en Holanda. Tiene, pues, lógicamente, muchas publicaciones, tanto en revistas nacionales como internacionales. Voy a destacar únicamente dos obras. Un libro editado con Jorge del Palacio y publicado el año pasado en Tecnos, Atenas y Jerusalén, Política, Filosofía y Religión desde 1945. Y luego un capítulo sobre populismo en Geografía del Populismo del 2017, editado por Ángel Rivero, Javier Tartalejos y Jorge del Palacio, que todos ellos también son amigos del club y han estado aquí con nosotros. Hoy el profesor Graeño nos va a hablar de Julien Benda, que quizás es un autor no tan conocido para el gran público, pero para eso estamos aquí. Y nos va a hablar de su obra Discurso a la Nación Europea, que es un manual de construcción de una comunidad política supranacional, desde una visión muy racionalista, muy abstracta, muy alejada de la pasión y de la pulsión nacionalista. Y yo creo que esta obra y esta discusión pues también nos va a permitir hablar de nacionalismo. Parece que no nos podemos librar, ¿no? Se van sucediendo las décadas y seguimos dándole vueltas, probablemente pues porque engarza con una necesidad permanente del ser humano, una necesidad de pertenencia a los grupos y de reconocimiento. Nada más, no me quiero extender. Primero, como siempre, vamos a tener una ponencia y luego habrá un tiempo para el debate y para sus preguntas. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos hace mucha ilusión que nos acompañes y gracias también a ustedes por estar aquí y a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias a ti, Nuria. Muchísimas gracias a Josep María, a Albert y a toda la gente que ha hecho posible este seminario. Como le decía Nuria, yo era fan de estos seminarios y entonces ver que me invitan y estar aquí, pues me hace particular. Vamos a ver qué tal sale esto, que es un poco un experimento de dedicarnos a este libro de Benda, que, bueno, pues como podrán ustedes ver en Internet, es bastante desconocido, apenas hay referencias y la verdad es que ha generado muy poco comentario para la categoría de título, para bueno, pues, la curiosidad que tiene como texto. De hecho, yo diría que prácticamente fuera de lengua francesa, los dos textos interesantes sobre verdad que ustedes pueden acceder son, primero, un texto del teórico del populismo alemán Jan Müller, ¿no? Que escribió antes de hacerse, yo creo que antes de hacerse famoso, ¿no? Porque es un artículo de 2008, 2007, una cosa así, sobre Benda y discurso de la Nación Europea, bastante interesante, ¿no? Creo que y bastante conocedor, además, cosa que me ha sorprendido, del contexto histórico y de las referencias secundarias y tal. O sea, un artículo bastante bueno. Y después Michael Walzer, que tiene un libro sobre, también temprano, un libro que creo que publica en los 80, finales de los 80, sobre intelectuales en política y espacio público, ¿no? El papel del intelectual en política y espacio público. Este es un tema, obviamente, más, bueno, es más normal traer a colación a Benda. Y entonces Walzer dedica pues, unas cuantas páginas muy interesantes al caso de Benda, ¿no? Al margen de eso, la verdad es que no hay prácticamente nada y, como decía, pues, me parece que para tratar de Europa, de la identidad occidental, del nacionalismo
etcétera, pues es un texto realmente muy jugoso. Primero, me gustaría explicar durante solamente 4 o 5 minutos, si es posible, por qué me interesa este texto, qué es lo que veo de interesante en este texto o qué es lo que veo de paradigmático en este pequeño texto. A mí, desde que hice la tesis doctoral en ciencia política, me interesa particularmente la cuestión de la identidad europea, o si también la identidad occidental, puede ser entendida por algunos sencillamente como la extensión geográfica del mundo europeo, cultural europeo. Lo que me ha interesado particularmente de esa identidad europea u occidental es su naturaleza paradójica. Voy a explicar en qué creo que consiste esta naturaleza paradójica. Por un lado, el europeo, o el occidental, si queremos, es alguien con una fisonomía propia, histórica, tradicional, cultural, etcétera. Es decir, el europeo o el occidental tiene una fisonomía particular en el mapa que componen los pueblos del mundo, ¿no? Por otro lado, el europeo, parte de la identidad europea o parte de la identidad occidental consiste precisamente no en una vivencia espontánea e ingenua, diríamos, de su propia fisonomía, de sus propios rasgos culturales, etcétera, sino precisamente en la emancipación o en la superación de la fisonomía propia, ¿no? O de los rasgos propios o de la cultura tradición propia, ¿no? Entonces, por un lado, como decimos, pues los europeos o los occidentales tienen, como todos, una tradición, una historia, unos ancestros, y por otro lado, se han definido como civilización precisamente como aquella civilización que busca emanciparse de los ancestros, o al menos como una civilización que busca el bien de forma separada de la pertenencia, ¿no? De lo que es nuestro, de lo que dicen nuestros ancestros, de las respuestas que dan nuestros ancestros a la pregunta sobre el bien, ¿no? Entonces, como digo, parte de la identidad europea consiste en precisamente la emancipación sobre nuestra identidad histórica, sobre nuestra identidad ancestral, ¿no? Esto ya puede verse, en mi opinión, hasta en los políticos que algunos llamarían de extrema derecha, ¿no? Cuando Marine Le Pen o Giorgia Meloni o alguien parecido hablan de nuestros valores, cuando hablan de los valores europeos, yo presumo que no se refieren solamente a los valores de nuestros tatarabuelos o de nuestros ancestros. Cuando hablan de nuestros valores, hablan también, creo yo, de un espacio de libertad en el que no rige exactamente la ley de nuestros ancestros, sino una ley de libertad y de emancipación. Digamos que esta asunción por parte de la identidad europea de lo que es la Ilustración, ¿no? Creo que llega a un punto muy álgido en los años 90, donde una parte muy importante de los conservadores asume que bueno, pues es una parte de la identidad occidental y que sería casi imposible definirnos como europeos occidentales sin aceptar algo de esa aspiración a lo universal, de esa aspiración a la racionalidad, sin algo de simpatía por la Ilustración, aunque sea, etc. Como digo, los 90 fueron un momento álgido de esta, en mi opinión, bueno, pues, de esta fusión de toda la historia occidental por parte de los conservadores en la aceptación, ¿no? Y hoy, sin embargo, volvemos a vivir tiempos en los que la paradoja a la que hago mención amenaza con desequilibrarnos, ¿no? ¿Por qué amenaza con desequilibrarnos? Ya con esto entro en algo. Por un lado, porque creo que hay una parte muy importante de los conservadores hoy día o de la derecha que al ver en lo que ha devenido o al constatar en lo que ha devenido la historia europea o la historia occidental, se ha pensado mejor aquello de sentir orgullo y reclamar como propia la historia europea y occidental, ha rechazado la universalidad, ha rechazado la Ilustración y ya solamente pretende que Europa sea una cultura más entre las demás.
es decir, que no haya nada de universalista, que no haya nada de excepcional y que los europeos podamos vivir olvidándonos de todas estas modas morales tan estúpidas, ¿no? Como una cultura más en el mundo, ¿no? Bueno, pues por un lado eso me parece que es un peligro de romper el desequilibrio europeo, porque eso, en mi opinión, nos dejaría sin la excepcionalidad de una pretensión hacia la universalidad o de una pretensión hacia la racionalidad o de una pretensión de construirse sobre lo que es bueno en cuanto tal y no sobre lo que es nuestro. Por otro lado, otra amenaza del desequilibrio es, al contrario, pensar que Europa no tiene carnalidad ninguna y que Europa es solamente la aspiración al universal, sin ningún tipo de realidad corpórea más baja que una aspiración universalista puramente moral, etc. ¿no? Insisto, creo que Europa siempre está en este equilibrio difícil, ¿no? En cuanto a su identidad, y corre, por un lado, el riesgo de considerarse solamente una cultura más entre las demás, sin ninguna aspiración a la universal, y por otro, corre el riesgo, al contrario, de concebirse solamente como universalidad pura, sin ningún tipo de consideración sobre los factores que hacen que las sociedades efectivamente existentes puedan sobrevivir en la historia, ¿no? ¿Por qué traigo este texto de Julien Benda aquí, ¿no? ¿Y por qué digo que me interesa habida cuenta de estas cuestiones sobre la identidad europea, ¿no? Bueno, pues porque el texto de Benda es, en mi opinión, el ejemplo más paradigmático y claro que pueda haber de este último peligro, es decir, de la consideración de la identidad europea como una identidad puramente ascética que levita, que solamente es moral, que solamente piensa lo universal y que tiene que desatarse completamente de cualquier realidad corpórea, material, mundana sobre lo que es su propia tradición, su propia historia, su propia fisonomía. ¿Sí? El texto de Benda es un texto curiosísimo, en mi opinión. Creo que solamente, vamos, no está traducido en ninguna lengua, que solamente se puede leer en francés, pero el francés de Benda es bastante sencillo. Y es un texto casi desconcertante por momentos, ¿no? Müller, ¿no? Dice que es de una ingenuidad racionalista vergonzante por momentos, ¿no? Yo no llego a tanto, pero es verdad que es casi una caricatura del racionalista espiritualista que no tiene prácticamente ninguna consideración propiamente política, ¿no? Para empezar, como ustedes habrán habrán dado cuenta, el título del texto parafrasea el título de Fichte de los discursos a la nación alemana, ¿no? Y Benda tiene una obsesión particular con Fichte, a quien considera, por supuesto, pues el padre del mal absoluto, ¿no? Prácticamente. Y Benda considera su propio discurso a la nación europea como un antídoto o como una némesis perfecta de lo que representa el discurso nacional alemana de Fichte. Bueno, para ir aproximándonos un poco a la figura, tanteando un poco, porque tenemos poco tiempo y la verdad es que son muchos los temas, espero que el orden sea más o menos claro. Creo que es conveniente empezar aclarando cuál es la filosofía de la historia de Benda, o cómo considera él, cómo lee la historia, ¿no? Benda tiene una idea de la historia o lee la historia en términos de la evolución de la psicología moral de los humanos. Es decir, la historia para él es una sucesión de cambios en la psicología moral de las personas. Y los cambios sociales, económicos, políticos, no son propiamente generadores de realidades profundas en la humanidad. Los cambios generadores de realidades profundas en la humanidad son los cambios que vienen del interior del alma y de su psicología moral, podríamos decir. Aunque él no utiliza el término en el libro, ¿no? Pero yo creo que de esto es de lo que se trata en el fondo. Entonces, bueno, si ustedes leen el texto verán que Benda está constantemente
precaviendo y alertando contra aquellos que consideran que la historia puede moverse por motivos mecánicos, ¿no? Motivos mecánicos podría ser, por ejemplo, pues aquellos que piensan que la paz vendrá de la interdependencia, pues del comercio, por ejemplo, entre las naciones, o que la paz vendrá, él comenta una cosa muy curiosa, ¿no? De que viajemos más, ¿no? Había gente que entonces decía que, bueno, pues que viajar era el futuro y que viajar la gente se vendría más pacífica, ¿no? Y Benda dice que es una tontería y que al contrario viajar sirve para darse uno más cuenta de las diferencias y que de hecho uno es más pacífico cuando se queda en su pueblo, casi viene a decir. Tampoco Benda cree que la unificación europea o que los cambios morales en la historia vengan por cuestiones ni mucho menos económicas, ¿no? Y aquí Benda insiste en que la unificación alemana no se hizo en ningún caso por el Zollverein, este famoso por la Unión Aduanera, ¿no? Sino que se hizo por los discursos a la nación alemana de Fichte, por el éxito de los discursos a la nación alemana de Fichte. Entonces, como digo, pues hay una especie de visión de la historia en la cual la historia consiste en una serie de transformaciones de sistema de valores, unas mutaciones en los sistemas de valores. Y obviamente Benda aboga, lucha, panza arriba por hacer un cambio en el sistema de valores predominante todavía en su época, que es el sistema de valores de los egoísmos nacionales, también llama los egoísmos nacionales, ¿no? Y él quiere suplantar el sistema de valores por el sistema de valores puramente europeo universalista. Cuando uno lee el texto, se dará cuenta de que nunca, Benda nunca se ocupa de llamar a la acción como hace Fichte en el fondo, ¿no? Benda no llama a la acción, no dice hay que revolverse contra esto, no hay que obedecer a este otro, no hay que... No, todo lo que él pide, esto es una petición constante a los lectores, ¿no? Todo lo que él exige casi de los lectores son, como él llama, movimientos del alma. Es decir, os tiene que empezar a gustar esto, tenéis que empezar a detestar esto, tenéis que empezar a concebiros de esta forma, debéis de dejar de concebiros como esta forma, ¿no? Es decir, él está, digo, obsesionado con el cambio de mentalidad. Él cree que todas las realidades históricas vendrán después del cambio de mentalidad y este libro es sencillamente pues, un alegato profundo por ese cambio de mentalidad que iría desde los egoísmos nacionales a la consideración de la unidad europea como una vocación universal, pura, abstracta, etc. Durante el libro, bueno, en consonancia con esta filosofía de la historia, ¿no? Pues Benda pasa revista a la historia europea, haciendo referencia a todos aquellos actores, todos aquellos personajes de la historia europea que, queriéndolo o no, más o menos inconscientemente, han hecho Europa, ¿no? Y aquí, bueno, pues es bastante curioso porque la genealogía que hace de toda esta voluntad de hacer Europa universalista, pues es bastante curiosa, ¿no? Para un racionalista tan radical como es Benda, ¿no? Para empezar, porque tiene una valoración muy positiva en general, aunque tiene sus críticas, del papel de la Iglesia Católica, claro. De la Edad Media como periodo histórico, del latín como lengua de comunicación transnacional, ¿no? De Carlomagno, de los emperadores alemanes, de Napoleón también, ¿no? De Napoleón, él dice, tendremos que honrar a Napoleón cuando Napoleón decía de sí mismo, yo no soy el heredero de Luis XIV, soy el heredero de Carlomagno. Entonces, bueno, hace un recorrido histórico sobre las fuerzas que empujaban más o menos hacia una unidad europea. Pasa terreno a las universidades, por supuesto, a las universidades europeas, a los filósofos medievales, a los que da mucha importancia, como digo, a la Iglesia Católica que se oponía al lenguaje bárbaro de esta es mi patria, este es mi enemigo, etc. Pero, según nos dice Benda, todos estos
que tendremos que honrar en la futura europea en la futura Europa como pioneros y demás, todos estos personajes no podían hacer la Europa todavía, no había llegado su momento, ¿no? En primer lugar, primero porque estos personajes, y aquí, bueno, pues Vendal les critica un poco, ¿no? A pesar de que él cree que la Europa del futuro tiene que honrarlos como héroes, ¿no? Pero les critica un poco porque dice que, en primer lugar, ellos eran corruptos y mezclaron el ideal puro de la Europa universal con sus propios intereses, como dinastías, como reyes, como emperadores, como lo que fueran. Entonces ya ahí este Vendá, que tiene un talante absolutamente imposible con el realismo político, ¿no? No puede aceptar ninguna concesión al realismo político, pues aquí Benda dice que, bueno, pues que estos eran un poco corruptos y que entonces, claro, pues la pureza del ideal europeo todavía no se veía bien porque estaba mezclada con las corruptelas mundanas del poder, ¿no? En segundo lugar, porque no había propiamente todavía idea de Europa, porque estaban haciendo una Europa sin saber muy bien lo que hacían, ¿no? Y entonces aquí Benda dice de una forma bastante hegeliana, ¿no? Que la idea que los hombres se hacen de sus actos es, en la historia, más fecunda todavía que los actos. Repito, la idea que los hombres se hacen de sus actos es, en la historia, todavía más fecunda que sus actos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos actores, aunque empujaban en la dirección de la unidad europea, todavía no podían ser plenamente conscientes de aquello para lo que estaban contribuyendo históricamente, ¿no? Más importante que eso, y aquí sí que Benda es completamente hegeliano, ¿no? Porque dice la lógica de los egoísmos nacionales, la lógica de las divisiones nacionales, no había demostrado al mundo todavía todo el mal que podía traer y que iba a traer. Es decir, Benda parece aceptar más o menos una cierta idea pues, pseudo-hegeliana, ¿no? De que hay contraposiciones históricas y un nuevo sistema no puede surgir hasta que el sistema anterior ha llegado a sus contradicciones últimas, ha dado de sí toda la maldad que podía dar, ¿no? Entre comillas. Entonces, Benda decía que estos hombres, Napoleón, Carlomagno, etcétera, no podían hacer todavía la Europa que él soñaba o que ellos tenían un germen de idea, porque todavía no se nos había mostrado cuánta maldad contenía su némesis, su contrario hegeliano, que era la Europa de los egoísmos nacionales, ¿no? Bueno, pues como digo, en esta revisión de la historia, la Edad Media, la filosofía medieval, el catolicismo, los griegos, los romanos, el Renacimiento, la Ilustración francesa particularmente, son los grandes momentos de la historia, los momentos donde el impulso europeísta cobra más fuerza. ¿Y cuáles son los demonios de esta historia particular, no? Bueno, esto es muy divertido. Los demonios de esta historia particular son, para empezar, todos aquellos que empiezan la creación de las literaturas nacionales en las lenguas vernáculas, ¿no? Bueno, pues para Benda, si esta gente ha producido algo para la historia universal, lo habrá producido en tanto universal y habrá que considerarlo en tanto universal, pero no en tanto productor de una literatura nacional. Porque según Benda, esta gente ha enseñado a las naciones o ha inducido a las naciones al error de creer que hay pensamientos nacionales, que hay formas de pensar nacionales, que hay formas de sentir nacionales. Otro archienemigo de esta reconsideración de la historia europea, por supuesto, ¿no? Son Maquiavelo y Bodino. Maquiavelo y Bodino, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar, Maquiavelo, porque habla el lenguaje de la Realpolitik, ¿no? Todo lo que habla el lenguaje de la Realpolitik, Vendala lo condena inmediatamente, ¿no? Pero además, porque para Benda, tanto Maquiavelo como Bodino, supongo que no habló de Hobbes porque en aquel entonces todavía Hobbes no había vuelto a estar de moda como gran filósofo político, ¿no? Maquiavelo y Bodino, al contrario de lo que hacían los filósofos medievales, ellos prestaron particular atención
a los asuntos de la sociedad y los asuntos de la comunidad política y a cómo hacer prevalecer a la comunidad política o cómo se ocuparon de asuntos mundanos. Y no solamente se ocuparon de asuntos mundanos, se ocuparon de asuntos mundanos al servicio de sus propios egoísmos nacionales, aunque el término sea anacrónico aplicado entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues Benda, por supuesto, tiene una terrible imagen de Maquiavelo y también, curiosamente, de Jean Bodin, ¿no? De Bodino. ¿Quiénes más son condenados, ¿no? en esta historia europea racionalista? El peor enemigo, por supuesto, es el siglo XIX. Benda dice que el siglo XIX habría que dinamitarlo, quemar todos los libros y no volver a oír hablar de él nunca más, ¿no? Exagero, pero realmente tiene un odio furibundo por el siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para él el siglo XIX es el momento de la eclosión, de la explosión máxima de los egoísmos nacionales en Europa, ¿no? Y es en el momento en el que moralmente es más legítimo o se ve de forma más legítima la defensa del egoísmo nacional de cada uno frente a la universalidad de Europa y demás. Por supuesto, Fichte, los alemanes, etc. Y en el siglo XX, para Benda, esto lo escribe en el año 32 y es publicado en el año 33, para Benda el siglo XX llega bueno, pues al extremo máximo, ¿no? del egoísmo nacional que realmente pues, llegó a cotas altísimas ya en el siglo XIX, el siglo XX ya llega al máximo, y entonces, dice Benda, es el momento en el que hegelianamente la dialéctica de las naciones, la separación de las naciones, de los egoísmos nacionales, ha llegado a su bueno, pues a su conclusión natural, ha quedado exhausta esa lógica. Y los europeos, en el siglo XX, dice, podrán empezar a constatar el lado venenoso, malo, terrible de la lógica de la división nacional, ¿no? Es decir, bueno, hay que decir que él escribió esto en el año 32, ¿no? Entonces no está nada mal como profecía, ¿no? Porque yo creo que se posicione uno como se posicione respecto a las naciones, son buenas, si son malas, si son buenas a medias, si, qué tipo de naciones, etcétera. Hay que reconocer que las naciones recibieron un golpe de legitimidad fortísimo en la Segunda Guerra Mundial. Y que entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, pues el lenguaje de las naciones, bueno, estamos un poco más cohibidos, al menos, para utilizarlo. Em, ¿En qué consiste el nacionalismo para Benda? Esto es muy interesante. Para Benda, el nacionalismo consiste fundamentalmente en dos movimientos del alma. Él utiliza mucho esto, el movimiento del alma o del esprit, ¿no? Pues que, como saben, pues en francés la palabra esprit es casi intraducible, ¿no? Porque es espíritu, pero es mente también. Pero si se dice mente, a lo mejor queda demasiado materialista, porque también tiene algo que, en mi opinión, pues es difícil de traducir al español. Bueno, pues como digo, para Benda el nacionalismo es un doble movimiento del alma. Primer movimiento del alma es encontrar, distinguir una similitud con una serie de congéneres. Esta similitud puede ser lingüística, racial, lo que sea. Un segundo movimiento del alma es dejar fuera de toda esa gente a la que he identificado como congénere, pues de mi círculo. Entonces, lo que Benda dice es que la esencia del nacionalismo está en el segundo movimiento del alma, no en el primero. Es decir, que Benda es muy crítico con toda esta filosofía que viene muy lejos y que está pobladísima, no puede hacer una lista larguísima de todos los filósofos, ¿no?, que dicen o que defienden que el patriotismo
o la defensa de la comunidad política, pues es una virtud del individuo, porque es una forma en la que el individuo abandona su egoísmo, ¿no? Y además no solamente es una virtud, sino que es natural, porque nosotros tenemos tendencia a defender lo que se parece a nosotros y lo que tiene vínculo con nosotros, y tenemos tendencia a pensar también en los grupos como una especie de yo ampliado, ¿no? Entonces, bueno, aquí Benda dice que todos los filósofos cuando defienden que el patriotismo es una virtud cívica, están pensando solamente en este primer movimiento del alma, es decir, en el momento en el cual yo digo usted, usted y usted y usted son mis iguales o mis compatriotas o mis semejantes, ¿no? Pero claro, según Benda, esto es completamente ingenuo porque la verdadera cara del nacionalismo es este segundo movimiento del alma, es en el cual, una vez que he identificado a mis semejantes, pues pongo al otro lado a todos los demás, ¿no? Bien, ¿cómo superar el nacionalismo o qué es en qué se diferenciaría esta Europa del nacionalismo? Y aquí la verdad es que tengo que decir que aparece el Vendá más racionalista, más duro, ¿no? Más ascético, de un ascetismo y de una sequedad brutal, ¿no? Porque realmente vemos que él considera que la unidad de la humanidad, que es en el fondo su objetivo final, ¿no? La unidad moral de la humanidad, él está dispuesto a pagar cualquier precio por ello, ¿no? Y ese precio es, por ejemplo, tiene unas partes muy curiosas, ¿no? Que han envejecido un poco mal del libro, ¿no? Donde dice que tendremos prácticamente que olvidarnos de la poesía, de las artes, de los entretenimientos, ¿no? Porque todo eso son actividades de la particularidad, ¿no? La literatura, el arte, de la concreción de la particularidad, de la sensibilidad, de la emoción, ¿no? Para Benda solamente haremos la Europa si preferimos a la ciencia sobre la poesía, si preferimos a la filosofía sobre la pintura, si preferimos a la seriedad sobre el divertimento. Les leo algunos fragmentos bastante curiosos, ¿no? Dicen: Europa será más científica que literaria, más intelectual que artística, más filosófica que pintoresca. Y para muchos de vosotros esta enseñanza será cruel. Los poetas son mucho más sabrosos que los filósofos, los artistas mucho más embriagadores que los científicos. Debéis, no obstante, resignaros. Europa será seria o no será. Será mucho menos divertida que las naciones, que a su vez lo fueron menos que las provincias. Hay que elegir, o hacer Europa o permanecer en la infantilidad eterna. Bueno, como digo, es un poco duro, ¿no? Y una forma hiperideológica, ¿no? de este racionalismo universalista, ¿no? Aquí dice una cosa muy interesante, ¿no? En la que particularmente no estoy nada de acuerdo, ¿no? Pero que me parece ingeniosa por lo menos como teoría, ¿no? Él toma de Gabriel Marcel una frase en la que Gabriel Marcel decía que la ciencia era el dominio del ello, ¿no? La ciencia es el dominio del ello porque es el dominio de aquello que podemos impersonalizar, que nos puede dar igual, que podemos dejar ahí como un tercero, digamos, ¿no? Mientras que el dominio de la existencia es el dominio del tú y del yo, de lo que nos importa, ¿no? Y entonces, pues Benda dice que los europeos, que la lógica del tú y del yo, esto es muy curioso, es la lógica de la guerra, es el diálogo de la guerra, mientras que la lógica desapasionada del ello es la lógica de la paz. Para que vean ustedes hasta qué punto llega en este ascetismo irrenunciable, innegociable, ¿no? Dice: Europa deberá parecerse a esa joven científica del siglo XIII que enseñaba matemáticas en la Universidad de Bolonia y que se presentaba velada delante de los asistentes para no perturbarlos con su belleza. También dice cosas bastante idealistas, ¿no? E increíbles, por ejemplo, pero filosóficamente muy interesantes, ¿no? En mi opinión. Europa no será Europa si no rechaza o si no deja de usar parte del poder del que dispone. Es decir, para Benda, civilización significa
no hacer uso de todo el poder que uno tiene en todo momento. Y entonces Europa será Europa, es decir, Europa será civilizada si consigue un control de su ánimo de crecer, de su ánimo expansivo, de su ánimo por la conquista, de su ánimo por el crecimiento. Sin duda. Por supuesto, en todo este cuadro, ¿no? ¿Cuánto? 10 minutos. Vale. En todo este cuadro, y voy a ir acelerando un poco. Vale, perfecto, gracias. En todo este cuadro, pues como pueden imaginarse, Vendá pone por las nubes, ¿no? O sea, muestra una preferencia muy clara por el espíritu greco-romano sobre el nórdico, obviamente. Una preferencia clarísima, obviamente, sobre lo apolíneo, sobre lo dionisíaco. Una preferencia sobre la quietud al dinamismo y al cambio histórico. Una preferencia, por supuesto, a favor de la razón sobre la historia, ¿no? Y, bueno, pues a la juventud entonces, Vendá les dice que tienen que volver a la filosofía de las verdades eternas, a Platón, a la teología cristiana, a todo aquel que haya dedicado una vida a una abstracción, a un ideal, a una abstracción, algo no material, por así decirlo. Es muy interesante en este diagnóstico de Vendá, ¿no? que él constantemente echa pestes, ¿no? Y pone por los suelos, ¿no? Lo que llama el espíritu pragmático de las naciones, ¿no? Para Vendá, el nacionalismo es el espíritu pragmático. ¿Por qué? Porque es el egoísmo ampliado, es que yo busco lo mío, mi interés, ¿no? Y entonces hay un vínculo entre el pragmatismo y la división de las naciones, ¿no? Y entonces Vendá viene a decir básicamente que cuando los humanos nos libremos de este pragmatismo grosero, materialista, pues podremos vivir en paz, ¿no? Muy interesante porque este es el diagnóstico completamente opuesto al que han hecho muchos realistas en la historia del pensamiento político y del pensamiento de las relaciones internacionales también, ¿no? A los hombres, a los humanos, muchas veces nos ha guiado un furor que no tenía una razón objetiva en los intereses y la mayoría de las veces nos hemos matado sin tener razones para matarnos. Y si nos hubiésemos atenido a nuestros intereses materiales mundanos y pues bueno, pues pedestres, pues entonces hubiésemos a lo mejor vivido mucho más pacíficamente que si hubiésemos tenido esas inspiraciones tan altas, ¿no? En el caso de Vendá, ¿existe o no? Él considera que todos los ideales, todos los valores que llevan a la guerra en realidad son pragmatismo disfrazado, son egoísmo disfrazado. Mientras que la superación, la trascendencia de pues de ese suelo material nacional egoísta propio solamente puede traer paz consigo, ¿no? Para terminar, resumiendo mucho, me gustaría, bueno, pues pasar una brevísima revista a las cuestiones que yo veo muy problemáticas. En verdad que seguro que ustedes ya tienen muchísimas guardadas, ¿no? Pero bueno, yo las que he visto yo por lo menos, ¿no? Y que me parecen interesantes de comentar, ¿no? En primer lugar, el papel de la pasión, porque Vendá habla mucho de que el racionalista es racional, el nacionalista se deja llevar por la emoción, nosotros debemos de ser casi como ascetas, los europeos deben de ser como ascetas que no tienen ninguna consideración por ninguna materialidad, por ninguna especificidad, etc. Y sin embargo, Vendá reconoce varias veces que lo que le mueve a él a hacer esto no es la razón, es la pasión de la razón. Es decir, que Vendá en el fondo no está contraponiendo la razón al instinto, sino, o la razón a la pasión, sino más bien la pasión de la razón a la pasión del egoísmo. Y entonces, en su recetario, para inculcar esta pasión,
pues la verdad es que dice cosas que son un poco sorprendentes para un racionalista tan ascético como es él, ¿no? Pues hay un momento, bueno, dice, lo traduzco, perdóneme, pero lo traduzco sobre la marcha del francés porque no he tenido tiempo de traducir estos fragmentos. Dice algo así como, para nosotros no se trata de oponer al pragmatismo nacionalista la razón pura, a los ídolos la verdad. La pura razón jamás ha fundado nada en el orden terrestre. Se trata de oponer al pragmatismo nacionalista otro pragmatismo, a los ídolos otros ídolos, a los mitos otros mitos, a una mística otra mística. Vuestra función es de hacer dioses, justo lo contrario de la ciencia, ¿no? Una contradicción bastante curiosa de Bendano. Dice, debéis ser apóstoles, lo contrario de los científicos. No venceréis la pasión nacionalista más que sustituyéndola por otra pasión. Esta puede, sin embargo, ser la pasión de la razón. O no, esta será, sin embargo, la pasión de la razón. Pero la pasión de la razón es una pasión y algo que tiene poco que ver con la razón misma. Muy interesante, ¿no? Porque aquí sale un Bendá, pues que en el fondo le sale el colmillo político, ¿no? O el colmillo realista, ¿no? Que tanto oculta, ¿no? Y aquí viene a decir como algo así como que, bueno, sí, pero para hacer Europa tenemos que sustituir la pasión nacional por otra pasión que será la pasión europea, ¿no? Entonces, ante la evidente contradicción de que la gente le puede decir, bueno, pero es que usted, eh, en nombre de la universalidad, habla de Europa y Europa es otra determinación más. Y una determinación que cuando se unifique tendrá que oponerse a otras determinaciones concretas del mundo, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que se ve claramente, por un lado, que Benda considera que Europa es sencillamente el primer paso para la unidad moral de la humanidad, ¿no? Es decir, Europa no es en sí mismo una soberanía deseable, es sencillamente el primer camino para la unión moral de la humanidad, ¿no? Y segundo, que Benda en esta filosofía de la historia hegeliana, ¿no? Va considerando que en la historia de la humanidad nos vamos haciendo, en este sentido, eh, menos carnales y más abstractos en nuestras identidades. Por ejemplo, las identidades nacionales, cuando surgieron las identidades nacionales, se impusieron sobre la fragmentación feudal europea. Cuando las identidades nacionales, dice Benda, se impusieron sobre las fragmentaciones feudales de Europa, las naciones eran más abstractas que lo precedente, eran más racionales que lo precedente, eran menos emocionales que lo precedente. Y ahora, cuando a las naciones europeas le sustituyamos Europa, Europa a su vez será menos carnal todavía que las naciones, menos emocional todavía que las naciones. Les leo un pequeño fragmento. Dice, Europa, aunque impía, será necesariamente menos impía que la nación, porque será la devoción del hombre a un grupo menos preciso, menos individualizado y, por consiguiente, menos humanamente amado, menos carnalmente abrazado. El europeo estará fatalmente menos atado a Europa que el francés lo está a Francia o que el alemán lo está a Alemania. Sentirá un vínculo mucho más débil, sentirá en un vínculo mucho más débil o a través de un vínculo mucho más débil su determinación por la tierra, su fidelidad al suelo. Hace de Europa incluso soberana y el Dios de lo inmaterial comenzará a sonreíros. En otro momento dice algo así como que, bueno, los europeos tendrán que resignarse a que tienen fisonomía propia, incluso tendrán que guardar parte de la fisonomía anterior, pero se resignarán y lo verán como un defecto, no como algo de lo cual sentirse orgullosos, ¿no? Dice, tiene una frase muy divertida, ¿no? Dice algo así como, Plotino se avergonzaba de que tenía un cuerpo, ¿no? ¿Saben ustedes esta anécdota, ¿no? Plotino decía que se avergonzaba de tener un cuerpo, ¿no? Pues ustedes deberán de avergonzarse de tener una nación, aunque sea la nación europea. Sí, vale, perdón, Nuria, sí, bueno, pues, bueno, en realidad esto es fundamentalmente lo que quería tratar, solamente un minuto más, si puedo.
para, aunque sea mencionar algunos de los problemas que yo creo que ha envejecido mal el texto de Benda o que no es particularmente consciente, ¿no? El primero, que a mí me parece desconcertante, ¿no? Es la aparente ausencia de conciencia que tiene Benda sobre el posible vínculo que puede haber entre universalismo y tiranía, o entre universalismo y despotismo, ¿no? A mí me parece que el vínculo filosófico entre universalismo y despotismo, por lo menos, es claro que puede existir, ¿no? Y Benda, en este sentido, no muestra la más mínima preocupación por aquello que, por ejemplo, Isaiah Berlin podría llamar el monismo, ¿no? Con todas las diferencias erradicadas, y aquí de lo que se trata es de la mismidad, no de la otra edad, ¿no? Por cierto, muy interesante para ver en cómo ha evolucionado la izquierda hoy día, ¿no? Que la izquierda pretende llegar a la universal hoy día a través precisamente de la descomposición absoluta de la otredad, ¿no? ¿No? Aquí dice Benda, no. Olvidaos de la otredad, el europeo se tendrá que olvidar de la otredad. Tendrá que solamente fijarse en la mismidad, es decir, en aquello que le une a los demás humanos, ¿no? Y bueno, pues por último, claramente, porque esto es un libro del año 32, una cierta ingenuidad a la hora de asimilar Europa al valor, a la universalidad, ¿no? Y una falta de problematización, que es lógica en 1932 todavía, ¿no? De qué pasa con el resto del mundo, qué pasa con los que no quieren ser europeos, qué pasa con eh, si empezamos a ver que los humanos son menos susceptibles de aceptar esta universalidad racional y pacífica, por así decirlo. Bueno, pues ahora si les parece podemos charlar un rato sobre lo que les parezca y nada, muchísimas gracias por atención. Muchísimas gracias. La verdad es que han salido muchos temas. A mí la verdad es que me ha hecho especial ilusión esto de que la civilización significa no hacer uso de todo el poder del que uno dispone, porque la verdad es que los profesores de constitucional, bueno, algunos, yo creo que insistimos mucho en la idea esta de la autocontención, ¿no? Para salvar las democracias constitucionales. Abrimos el turno de preguntas, debate, comentarios. Entonces, como siempre, si no les importa y suben allí, para que así los que están escuchándonos online también puedan escuchar su pregunta o su comentario. Sí, Ricardo, por favor. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo rápidamente, para documentarme un mínimo, he acudido con perdón a la Wikipedia, y he leído que en su mayor edad o cuando ya se hizo comunista. Entonces, quizá tú nos podías explicar por qué se hizo comunista y si hay algún vínculo entre, digamos, la voluntad de que triunfe la razón y el comunismo. Muchísimas gracias, muy interesante la pregunta. Sí, la verdad es que, bueno, de hecho, estas son unas cosas que trata bastante Müller, ¿no? Jan Bernhard Müller en su artículo. Porque, bueno, pues en su famosísimo libro, ¿no? De la traición de los intelectuales o de los clercs, ¿no? De los años de entreguerras, del diagnóstico sobre los intelectuales de entreguerras ante el ascenso del fascismo y demás, ¿no? Benda hablaba de cómo los ideólogos o cómo las ideologías tanto del fascismo, nacionalismo como del comunismo suponían para él una traición al ascetismo de los que él esperaba de los intelectuales o de los clérigos, ¿no? ¿Por qué? Porque para él el comunismo, igual que el nacionalismo, cambiaba la universalidad potencial del destinatario por una nación, un egoísmo nacional, etcétera. Para él el comunismo en aquel entonces significaba también un egoísmo de clase. Porque aunque fuese para restaurar la justicia, lo que sea, aquí se hablaba de mis intereses. Entonces eso a Benda no le sonaba muy bien, ¿no? Al parecer sí que se acercó al comunismo bastante al final de su vida. Y de hecho, bueno, murió en el 56.
le dio tiempo a hacer algunas declaraciones bastante desafortunadas, justificando la represión de algunos regímenes comunistas y demás, ¿no? Y supuestamente bajo la idea de que él veía en el fondo que el comunismo en ese contexto era la doctrina para llevar la universalidad a la humanidad, por así decirlo. Es verdad que es algo que lamentan mucho, en realidad a la gente a la que le gusta Benda, la gente que aprecia su obra, ¿no? Incluso los críticos como Jan Werner Müller, ¿no? Pues bueno, pues lo nombran y casi lo ponen como un pecado de vejez, pero en realidad, bueno, pues el análisis del discurso nación europea o de la traición de los clérigos, ¿no? Pues puede hacerse perfectamente omitiendo, ¿no? Ese episodio un poco oscuro y la verdad es que lamentable de su vida. Creo que esto sencillamente también ilustra que en su obsesión por la universalidad, en su obsesión por la razón y la universalidad y la igualdad, etcétera, es un filósofo con muy poco cuidado, que le importa poco el valor de la individualidad. Bueno, le importa poco, no le importa nada, ¿no? La individualidad, la idiosincrasia de cada uno, los gustos, lo emocional, lo que nos separa. Él no entiende que eso pueda tener un valor fuera de la confrontación. Entonces, por ese motivo no me parece del todo tan ilógico que siendo alguien tan obsesionado en la universalidad de la razón, pero por otro lado tan poco preocupado por pues una protección de la individualidad, bueno, pues llegase en la etapa final de su vida a decir esto. No es verdad que él creo que murió con 89 años, 89, 90, no sé si. Entonces esto lo debió decir cuando ya había superado los 80 no quiero justificarle y decir que estaba gaga, ¿no? Porque no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, en fin, sí. Muchas gracias por la intervención. La verdad es que desconocía absolutamente a Benda. Que me perdonen todos los constitucionalistas que hay en la sala, pero casi todos los preámbulos constitucionales da la sensación de que los haya escrito Benda. Y en concreto, a mí siempre me pareció especialmente ingenuo el de la Constitución no nata europea. Y me he permitido buscarlo porque he dicho, a ver, dice, conscientes de que Europa es un continente portador de civilización, de que sus habitantes, llegados en sucesivas oleadas desde los tiempos más remotos, han venido desarrollando los valores que sustentan el humanismo, la igualdad de las personas, la libertad y el respeto a la razón, con la inspiración de las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, cuyos valores aún presentes en su patrimonio han hecho arraigar en la vida de la sociedad el lugar primordial de la persona y de sus derechos inviolables e inalienables, así como el respeto del derecho, en el convencimiento de que Europa ahora reunida avanzará por la senda de la civilización, el progreso y la prosperidad en el bien de todos sus habitantes. No continúo. Esto está en la línea de verdad, ¿no? Gracias. No, perfectamente. De hecho, cuando él, ¿cómo decirlo, no? Cuando uno, por ejemplo, escucha los ataques conservadores pues, a la visión puramente universalista, como esta que usted acaba de leer, etcétera, ¿no? En mi opinión, con toda la razón, estos ataques vienen a decir que, bueno, pues que las sociedades o las comunidades políticas también son organismos vivos o también son entidades que requieren sobrevivir en la historia, ¿no? Y entonces, en este sentido, les hace falta algo mínimo de los valores vitales o de los valores que hacen que la gente o que las comunidades sigan viviendo, ¿no? En verdad, es que no hay la más mínima preocupación por esta cuestión de la supervivencia de las propias ideas en un entorno hostil, ¿no? Esto es algo que, en mi opinión, se ha hecho muy interesante en los últimos años, ¿no? Esto es un debate que, bueno, pues cuya intensidad o cuya pertinencia yo creo que se ha hecho más patente que nunca en los últimos 20 años, ¿no? Incluso el universalista más universalista necesita contemplar su supervivencia a corto o medio plazo como una comunidad política en el mundo. Y entonces eso entra en contradicción con su propio universalismo. Y de esas estamos. Y esa es la paradoja que yo quería, bueno, pues a la luz de la cual quería leer este texto de Benda, efectivamente. Y creo que en eso Benda, cuando él habla de que bueno, los europeos, a ver si tengo por aquí
traducidas algunos fragmentos, ¿no? Pero él viene a decir fundamentalmente que Europa será la nada, un vacío existencial, ¿no? Es decir, que Europa no será una parte del ser, sino de la voluntad. Y que si nosotros queremos hacer a Europa, en lugar de un producto de la voluntad, un producto del ser, nunca haremos Europa porque Europa no es nada, ¿no? Entonces, en eso la verdad es que Benda fue también pionero, ¿no? Y en esta definición hiperuniversalista, hipervoluntarista y demás de la identidad europea, pues sí, pionero absoluto y que ha sido bastante seguido, por cierto, inconscientemente por los padres fundadores de estos textos, por supuesto. Sí. Cuestiones, preguntas, un comentario. Gracias, Guillermo. Lo que pasa es que justamente al hilo de lo que acabáis de decir, Rafa y tú, si vemos el proyecto europeo en lo que ha sido, sobre todo en lo que ha ido evolucionando en las últimas décadas, y por eso me parece importante el punto de referencia, el hito del 2004 y el Tratado Constitucional Europeo, como un intento de llevar a lo que de alguna manera había nacido, no sé si en la voluntad de los fundadores, aquí hay personas más autorizadas que yo para decirlo, pero en lo que sí que había, lo que estaba al origen como un proyecto económico, es verdad que quizás pensando en un poco a poco, pero en un proyecto sustancialmente de libertades económicas, de lo concreto, se va convirtiendo en un proyecto federalizante, en un proyecto supranacional, que yo creo que el 2004 significa una llamada de atención muy fuerte porque las naciones dicen están ahí. Y está ahí el pueblo francés en el referéndum y el pueblo holandés. Y creo que esto marca una redirección muy, muy suave, pero que está ahí, y que luego se expresa. Y por tanto, estas dos corrientes van a estar luchando, pero porque hay una segunda corriente que se opone a esta federalista y tal, ¿no? Y por tanto, ¿en qué medida estas naciones, que no solo, decías, los conservadores, pero también hay una parte de la izquierda nacional que está ahí, replican esta corriente y por tanto la tratan de equilibrar en nombre de una tradición de Europa o en nombre de bueno, unas comunidades sociales europeas con unos derechos laborales, etcétera. Por tanto, ¿cómo actualizarías este discurso de Benda al momento presente europeo, ¿no? De la discusión político-doctrinal también? Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, difícil pregunta, ¿no? Yo, por un lado, veo que esta aspiración a la universalidad tan radical, tan dura, tan pura, ¿no? Aunque ha tomado una forma muy diferente, medios muy diferentes para expresarse políticamente, ha dado muchos retruécanos, está hoy más viva que nunca, ¿no? Y me parece que esta pasión ideológica que tiene Benda sigue existiendo también, incluso en la izquierda fragmentada o que quiere fragmentar. Por otro lado, como decir, me parece también evidente que pues, Occidente, Europa, ahora mismo necesita plantearse hasta qué punto es una entidad carnal en el mundo o es solamente un grupo de un conjunto de valores. Y en este sentido sí que me parece que es un pertinente texto de Benda, ¿no? Para empezar, porque creo que particularmente, como decía, ¿no? los conservadores están empezando a pensar que la excepcionalidad occidental europea no ha estado tan bien al final, ¿no? Hace 20, 30 años, conservador
duro de la derecha, de cualquier nación europea, podría decir: yo estoy orgulloso de Europa, de su arquitectura, de su arte, de la ciencia, de su filosofía, de su historia política, etcétera, ¿no? Hoy no es tan claro, porque al final la excepcionalidad europea ha llevado a la cultura woke. Entonces mucha gente empieza a considerar que la cultura woke es la conclusión lógica de todo este camino de libertad, etcétera, ¿no? Y eso lleva a que, en mi opinión, un montón de gente pues, en la derecha dura de Europa Occidental empieza a pensar que Europa, para empezar, no es parte de Occidente, o no debería ser parte de algo geopolíticamente que llamemos Occidente. Empieza a pensar la posición de los europeos de una forma muy extravagante, en mi opinión, geopolíticamente, y empieza a pensar que Europa es sencillamente una más de las identidades que hay en el mundo, la única en realidad que no tiene derecho a sí misma, ¿no? Para la izquierda y para la derecha, pues una más entre las demás, ¿no? Cuando Huntington, en el choque de civilizaciones, ¿no? Esto lo comenta mucho mi amigo Jorge del Palacio, que estuvo aquí, creo, en las primeras sesiones, ¿no? Huntington dice en algún momento: Occidente, excepcional, pero no universal, ¿no? Bueno, pues ¿en qué medida eso puede mantenerse? Si no somos universales, ¿por qué somos excepcionales? Yo no lo entiendo. Entonces, bueno, pues esta tensión, insisto, me parece que hace más, bueno, pues más pertinente que nunca las cuestiones que las que trata aquí, ¿verdad? ¿No? Tanto por los que están, bueno, pues más a la izquierda del espectro político y como por los que están a la derecha. Sí, puedes repetir. Perdón por repetir, también es que esta semana nos ha visitado un profesor de Oxford que yo no conseguí, con un acento de Nueva Zelanda, y me he quedado muy reprimido estos días, pero no conseguía. Y hoy entonces, pues quizá por eso. A ver, una pregunta, en la medida en que Benda representa una idea, y una idea además que no nos es extraña, sino que nos es familiar, hay un Benda hoy en día por ahí, quiero decir, ¿quién sería el Benda de nuestro tiempo? ¿Habermas te parece que sería una cosa muy, muy poco sensata? Porque a mí me inspira, bueno, y haciendo abstracción de las diferencias de la valía general de la obra y tal, ¿quién haría de Benda en nuestra época, si es que hay alguien? Pues mira, yo la verdad es que si tengo que pensar en alguien, no, no, no ando muy sobrado de ideas, porque creo que la posición que mantiene Benda ha envejecido muy mal para la izquierda y para la derecha, ¿no? Para la izquierda, porque esta asociación natural de la mismidad con la igualdad hoy es insostenible para la izquierda. Esta asociación natural de Europa con la universalidad es insostenible para la izquierda dura, digamos, ¿no? Para la derecha, pues, por lo que acabamos de comentar, Josep María y yo, ¿no? Pero sí que es verdad que pues yo lo asociaría a todos aquellos con una visión ilustrada, racionalista, en contra de las naciones o de los discursos nacionales duros, a favor de todo lo que sea universalismo, etcétera. Es decir, que incluso se avergonzarían de las naciones aunque las aceptan resignadamente. Pues no sé, a mí Félix Ovejero, por ejemplo, la posición de... ¿no? Eh, es verdad que no, es más radical y es más racionalista y es más duro, ¿no? Pero es verdad que en su desprecio de las naciones o en su idea de tal, o este mundo, no, sí, este mundo que hay, este mundo moral, ¿no? Que rodea pues a Félix Ovejero, Pablo de Lora, Arcadio Esparra, tal, todo gente que desprecia todo lo que tiene de la derecha la nación, acepta a regañadientes una nación así con un proyecto universal, pero en realidad lo que le gusta es pues eso, la universalidad, la razón, la ilustración y demás. Pero vamos, diciendo, vamos, aceptando que es evidentemente la comparación no se sostiene
y que las posiciones de Benda son muy sostenibles hoy por todo el espectro político, ¿no? Porque combina muchas cosas que hoy son incombinables y la gente no podría, o sea, digo, ni en izquierda ni en derecha. Bien, pues si no hay ningún comentario, ninguna pregunta más, cerraríamos aquí la sesión, dándote de nuevo las gracias. Nos has traído a un autor que desconocíamos, con unas ideas muy sugerentes, aunque no las abracemos. Y nada, de nuevo, darles las gracias y emplazarles a las siguientes sesiones del seminario. De hecho, la próxima sesión, aunque no recuerdo ahora mismo la fecha, pero la próxima sesión hablaremos con José María de Areilza de los padres fundadores. Yo creo que volverá a salir entonces esta cuestión de la idea de Europa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.